Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente les va a volar la cabeza y créanme, no es para menos. Vamos a desentrañar el supuesto nombre secreto del año nuevo de Can Yaman, y sí, han escuchado bien, es algo que realmente puede sorprenderles. ¿Están listos para adentrarse en los misterios, las predicciones y, quién sabe, quizás hasta las verdades ocultas que rodean a uno de los actores más carismáticos y comentados de los últimos tiempos? Si la respuesta es un rotundo sí, les invito a que se acomoden, se preparen un buen té o café, y antes de que entremos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y revelaciones. Comencemos. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento actoral y su innegable atractivo, sino también por su vida personal que a menudo es objeto de intenso escrutinio y especulación. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada fotografía, es analizada al milímetro por millones de seguidores y por la prensa. Y cuando se trata de momentos tan especiales como el cambio de año, la curiosidad se dispara. Se dice, se comenta, se rumorea, que incluso el año nuevo de Can Yaman tiene un nombre secreto, una especie de designación especial que encapsula sus esperanzas, sus propósitos o quizás, simplemente, un estado de ánimo particular que él mismo le ha querido otorgar. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos hablando de una tradición personal de Can, de un guiño a algún proyecto futuro, o es simplemente una forma poética de referirse a un nuevo comienzo? Aquí es donde entra la parte divertida de nuestra investigación. Hemos estado buceando en entrevistas antiguas, en publicaciones de redes sociales, en declaraciones de personas cercanas a él, y hemos encontrado pistas, indicios, e incluso algunas respuestas que podrían arrojar luz sobre este enigmático nombre secreto. Para empezar, es importante entender que las figuras públicas a menudo manejan su vida de una manera que les permite mantener un halo de misterio y conexión con su público. No todo es blanco y negro y a veces, un simple gesto o una palabra elegida cuidadosamente pueden tener múltiples capas de significado. En el caso de Can Yaman sabemos que es un hombre que valora mucho el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la conexión con sus raíces y su cultura. Por lo tanto, es plausible pensar que un nuevo año, para él, no es solo un cambio de fecha en el calendario, sino una oportunidad para redefinir, para proyectar, para avanzar con una intención clara. La primera vez que escuchamos sobre este nombre secreto del año nuevo fue, si no recuerdo mal, en una entrevista que concedió a principios de año, donde de manera casual mencionó que para él, este nuevo ciclo que comenzaba tenía un nombre especial. No reveló cuál era, pero la forma en que lo dijo con una sonrisa enigmática, dejó a muchos con la intriga. Y desde entonces la pregunta ha estado flotando en el aire, ¿cuál es ese nombre? Hemos explorado varias posibilidades. Podría ser un nombre relacionado con la resiliencia, con la fuerza. Can Yaman ha pasado por momentos difíciles en su carrera, ha enfrentado críticas y ha tenido que demostrar su valía una y otra vez. Quizás su nombre secreto sea algo así como Año de la Victoria, o Ciclo de la Fortaleza. Esto encajaría con su personalidad luchadora y su determinación por alcanzar sus metas. Otra hipótesis que hemos barajado es que esté relacionado con sus proyectos profesionales. Como saben, Can Yaman está inmerso en varias producciones importantes, tanto en Turquía como internacionalmente. Podría ser que el nombre secreto haga referencia a un papel específico, a un nuevo género que va a explorar, o a un salto en su carrera. Por ejemplo, si está trabajando en un proyecto que requiere un gran cambio físico o mental, el nombre podría reflejar esa transformación. Algo como Año del Transformación, o Etapa del Descubrimiento. Pero lo más interesante y quizás lo que más nos ha llamado la atención, es la posibilidad de que este nombre esté ligado a un sentimiento, a una filosofía de vida. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la espiritualidad, de la búsqueda interior, de encontrar la paz y el equilibrio. En este sentido, el nombre secreto podría ser algo más íntimo y profundo, como Año de la Conexión, Ciclo de la Armonía, o incluso Tiempo de la Conciencia Plena. Hemos buscado en sus publicaciones recientes en redes sociales, en las citas que comparte, en las entrevistas donde se muestra más personal. Y hay un patrón recurrente que me gustaría compartir con ustedes. Can Yaman suele expresar gratitud por las lecciones aprendidas, incluso de las experiencias negativas. Habla de la importancia de vivir el presente y de abrazar los cambios con optimismo. Esto nos lleva a pensar en nombres que sugieran fluidez, aceptación y crecimiento.
Una fuente cercana a él, que prefirió mantenerse en el anonimato, nos sugirió que el nombre no era algo grandilocuente o extraordinario, sino algo sencillo, pero cargado de significado personal. Nos dijo que Kanyaman tiende a ser muy introspectivo y que sus nombres secretos, para los años suelen reflejar un estado emocional o una aspiración personal muy concreta. Si nos guiamos por sus últimas declaraciones y el momento actual de su carrera, donde parece estar consolidando su presencia internacional y explorando nuevas facetas artísticas, podríamos estar ante un nombre que refleje esa dualidad, esa expansión. Pensemos en un nombre que combine la fuerza con la sutileza, la ambición con la serenidad. Y aquí viene la parte que espero, les intrigue tanto como a mí. Hemos estado analizando las palabras que él utiliza con frecuencia, los temas que le apasionan, y hemos llegado a una conclusión preliminar, una hipótesis fuerte. El nombre secreto del año nuevo de Kanyaman, que más resonancia tiene con todo lo que hemos observado es Año de la semilla. Sí, lo sé, puede que algunos piensen, una semilla. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Pero deténganse un momento a pensar en el simbolismo de una semilla. Una semilla representa el potencial, el comienzo de algo nuevo, algo que está latente y listo para germinar. Una semilla necesita cuidado, paciencia y las condiciones adecuadas para crecer y convertirse en algo hermoso y fuerte. En el contexto de Kanyaman, este año de la semilla podría significar varias cosas. Podría referirse a los nuevos proyectos que está plantando, las ideas que está cultivando, las bases que está sentando para su futuro. Podría ser una metáfora de su propio crecimiento personal, de cómo está nutriendo sus aspiraciones y sus sueños para que florezcan en los próximos años. También podría tener una connotación más espiritual. La semilla en muchas culturas simboliza la vida, la regeneración, la esperanza. Si Kanyaman, como hemos sospechado, está en un camino de introspección y búsqueda interior, el año de la semilla podría ser el momento en que está plantando las bases para una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que le rodea. Imaginemos a Kanyaman al inicio de este año, mirando hacia el futuro y pensando, este es el año de la semilla. Es una imagen poderosa. Sugiere un ciclo de siembra, de preparación, de esperanza depositada en algo que aún no es visible, pero que tiene el potencial de ser extraordinario. Es una declaración de intenciones, un compromiso con el proceso de crecimiento, que es precisamente lo que se espera de un artista en constante evolución. Además, si pensamos en su trabajo como actor, cada papel es como una semilla que él planta en la audiencia. Cada interpretación deja una huella, un recuerdo, y el potencial de inspirar a otros. El año de la semilla podría ser una celebración de ese poder de dar vida a historias y personajes. Y lo que hace este nombre tan intrigante es su aparente simplicidad, que esconde una profundidad de significado. No es un nombre ostentoso, ni una proclama de grandeza. Es un nombre humilde, pero lleno de promesa. Es el tipo de nombre que un artista reflexivo y con los pies en la tierra podría elegir para marcar un momento importante en su vida. Por supuesto, esto es una interpretación basada en la información que hemos podido recopilar y en el análisis de su personalidad y carrera. Kanyaman es libre de darle el significado que él quiera a sus palabras, y quizás el verdadero nombre secreto sea algo completamente distinto. Pero la idea de que este año sea para él un año de la semilla, nos parece tremendamente coherente con la trayectoria y la filosofía que él ha venido mostrando. Imaginen por un momento a Kanyaman, rodeado de su equipo, haciendo planes para el futuro. Y cuando se le pregunta cuál es el enfoque principal para este año, él responde con una sonrisa, este es el año de la semilla. ¿No les parece una forma inspiradora y llena de significado de encarar un nuevo comienzo? Es un recordatorio de que las cosas más grandes comienzan con los pasos más pequeños, con la siembra cuidadosa de una idea, de un proyecto, de un sueño. Y nosotros como espectadores y seguidores, también podemos tomar esta idea como inspiración. ¿Cuál es nuestro año de la semilla? ¿Qué estamos plantando en nuestras vidas en este momento? ¿Qué sueños estamos cultivando? ¿Qué proyectos estamos iniciando? ¿Qué hábitos estamos sembrando para recoger frutos en el futuro? La belleza de este nombre secreto es que trasciende a la figura pública y nos invita a una reflexión personal. En definitiva, la búsqueda del nombre secreto del año nuevo de Kanyaman nos ha llevado a explorar no solo el universo de este carismático actor, sino también el poder del simbolismo y la importancia de la intención en nuestros propios ciclos de vida. Creemos que el año de la semilla encapsula de manera brillante la idea de potencial,
crecimiento y esperanza que parece guiar a Kan-Yaman en esta etapa de su carrera y de su vida. Así que llegamos al final de nuestro recorrido por este misterio. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. ¿Qué les pareció la idea del año de la semilla? ¿Creen que podría ser el verdadero nombre secreto? ¿O quizás tienen ustedes una teoría diferente y más acertada? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios de abajo. Compartan conmigo qué les ha parecido este vídeo, si les ha sorprendido la hipótesis que hemos planteado, y si les ha inspirado de alguna manera a pensar en su propio año de la semilla. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, donde desentrañamos los secretos, las historias y las curiosidades del mundo del espectáculo y más allá, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta interesante revelación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.